Buenas tardes. Hoy en la siguiente clase vamos a abordar los bacilos gram positivos aerobios esporulados y nos vamos a focalizar en el género Bacillus. Este grupo de microorganismos que vamos a evaluar y estudiar en esta clase son diferentes a otros microorganismos que hemos estudiado a lo largo de la asignatura. En primer lugar, hay que recordar que se encuentran ubicados dentro del filo de los firmicutes, es decir, que se caracterizan por poseer una pared celular muy rica en peptidoglicano. Dentro del género Bacillus se encuentran diferentes especies, pero las que nos refieren en este momento son Bacillus anthracis, Bacillus cereus y Bacillus subtilis. Todas las especies pertenecientes a este género se caracterizan por ser bacilos gram-positivos de diámetro y longitud variable. Por lo general podemos decir que son bacilos grandes y anchos. Son aerobios, aunque algunas especies pueden comportarse como anaerobias facultativas. Son móviles por flagelos perítricos, con excepción de Bacillus anthracis, que es la única especie inmóvil. Esporulan frente a diferentes situaciones, como por ejemplo el estrés por cambios de pH, temperatura o escasez de nutrientes, generando una espora central no deformante. Este término es sumamente importante y ya vamos a ver por qué en las próximas diapositivas. Son bacilos catalasa positiva, termotolerantes, y sus condiciones óptimas de crecimiento son de 37 grados centígrados y pH 7. Es importante destacar que las especies que integran este género son consideradas habitualmente cosmopolitas, si bien la distribución epidemiológica de algunas especies se encuentra más localizada. Cuando hablamos de espora central no deformante, nos referimos a esas esporas que se ubican ocupando el espacio central de la célula, en este caso de la bacteria, y que no generan una distorsión en la capacidad de la misma para retener los diferentes colorantes. En la imagen superior podemos observar un gram donde se observan los bacillus y las esporas internas no deforman la estructura del bacilo de bordes rectos y extremos romos. Por ejemplo, en el caso del Clostridium botulinum, el agente etiológico del botulismo, que vamos a abordar en otra clase, en este caso estamos frente a unos bacilos gram positivos cuyas esporas distorsionan la morfología habitual del bacilo y además generan diferencias en su capacidad de adquirir los colorantes y retenerlos, por lo que poder observar la morfología superior es orientadora frente a algunas situaciones clínicas. Otra forma de evaluar la presencia y el comportamiento de las esporas es a través de una tinción específica de esporas llamada tinción de Schaffer-Fulton. En la misma se utiliza verde de malaquita que por calentamiento se interioriza dentro de las esporas y queda retenida. Y como colorante de contraste se utiliza safranina. Como podemos observar en este extendido, están las esporas libres o las esporas dentro de las células, o incluso podemos observar células sin la espora. Nuevamente podemos observar que la presencia de la espora no altera la morfología del bacilo. Vamos a abordar las principales especies. En primer lugar vamos a hablar de Bacillus subtilis. Esta especie no es considerada patógena para el humano y es muy útil desde el punto de vista de la manipulación genética, ya que permite la manipulación, por ejemplo, de los componentes que contienen uracilo y también estudiar el funcionamiento de las enzimas denominadas TAT-DAMP. Dentro de las múltiples aplicaciones comerciales que representa esta especie, hay variedades, por ejemplo, de Bacillus subtilis utilizadas en la producción comercial de natto, que es un fermento japonés, similar a la cerveza. Por ejemplo, también podemos encontrar en el mercado Bacillus subtilis QST 713, que tiene actividad fungicida natural y es empleado como un agente de control biológico en Argentina. Otra de las múltiples aplicaciones de esta especie, por ejemplo, la producción de enzimas utilizadas como aditivos en detergentes de lavandería y algunas cepas que son utilizadas en la producción de polihidroxialconatos que permiten el uso o la recuperación de desechos y mediar una disminución en el impacto ambiental en los desechos, por ejemplo, de la malta.
Respecto a Bacillus anthracis, que es uno de los principales, es una especie patógena y es una especie tipo dentro de este género, podemos decir que se trata de un microorganismo que ha sido extensamente reportado desde el punto de vista histórico. El Bacillus anthracis es el responsable del carbunco o anthrax y está muy reconocido en su implicancia en el bioterrorismo durante la Guerra Fría. A finales de la Guerra Fría se enviaron cartas, como estas que están aquí en las imágenes, a diferentes puntos estratégicos y políticos de Estados Unidos que contenían las esporas de este microorganismo y al exponerse al contacto o a la inhalación de dichas esporas se podía generar un gran problema desde el punto de vista geopolítico. El Bacillus anthracis es considerado una zoonosis que puede afectar tanto a humanos como a animales. Y existen diferentes formas clínicas en las cuales el carbunco o anthrax se presenta. La forma cutánea es la forma más común y representa casi el 95% de los casos y se manifiesta como lesiones necróticas oscuras. Muchas veces estas lesiones son similares a las que generan los anaerobios, pero presenta baja mortalidad, debido a que cuando el paciente presenta las lesiones habitualmente el médico puede brindar rápidamente un tratamiento antimicrobiano. En el caso de la forma pulmonar, esta presenta elevada mortalidad, evolución rápida y está asociada a un ensanchamiento en el mediastino. Y por último existe una forma digestiva que es poco habitual y es similar a una gastroenteritis con mortalidad cercana al 50%. En el caso de las lesiones cutáneas se pueden observar tanto úlceras que se ennegrecen en el centro de la misma a medida que crece o lesiones vesiculosas que tienden a sobreinfectarse por estafilococos, estreptococos y anaerobios colonizantes habituales de la piel. Como podemos observar, son lesiones sumamente grandes, visibles, que pueden o no estar acompañadas de dolor. El anthrax, como hemos comentado, es una zoonosis, por lo que el principal blanco de estos procesos infecciosos va a estar asociado a los trabajadores como veterinarios o manipuladores de animales o aquellas personas que se encuentran en contacto íntimo con estos animales, principalmente el ganado vacuno y ovino. En este caso, lo que ocurre es que el bacilo es ingerido por los animales, las esporas germinan en el tracto gastrointestinal y luego son nuevamente eliminadas al medio ambiente. En el medio ambiente, esos bacilos esporulan y estas esporas son las que pueden ser nuevamente ingeridas por los animales al depositarse sobre la vegetación o pueden ser, por un lado, ingeridas por vía gastrointestinal en el cuerpo humano o pueden ser inhaladas. De acuerdo a la forma en la cual estas esporas ingresen al huésped humano, son las manifestaciones clínicas a las cuales se asocian. En el caso, por ejemplo, del personal que trabaja con animales o los criadores de ovejas, al manipular a los animales o en las zonas en las cuales estos animales habitan, debido a laceraciones, punzamientos o accidentes, las esporas pueden ingresar por vía cutánea y asociarse a esa presentación. En el caso del anthrax cutáneo, se produce la germinación y crecimiento de forma limitada que se acompaña de edema local y la lesión de forma necrótica. En la presentación gastrointestinal, las esporas germinan sobre los enterocitos y producen edema de mucosa y lesión necrótica localizada. El problema radica que cuando las esporas ingresan por el espacio respiratorio, se acantonan en diversos alvéolos pulmonares y ocasionan una inflamación de forma más generalizada. Estas esporas y los bacilos son posteriormente fagocitados por los macrófagos que debido a sus factores de virulencia, entre ellos la cápsula y las exotoxinas, logran sortear el estallido respiratorio y posteriormente llegar al ganglio linfático regional más próximo y comenzar a replicarse. En el caso de Bacillus anthracis es sumamente importante reconocer a la cápsula polipeptídica de polideglutámico como
uno de los principales factores de virulencia. Esta cápsula se encuentra codificada por un plásmido denominado PXO2, que a su vez contiene genes para exotoxinas. Entonces ambos factores de virulencia se encuentran asociados. Los genes asociados a exotoxinas incluyen el denominado antígeno protector o gen AP, que es un heptámero que genera un poro en las membranas para el ingreso de otros factores de virulencia, el factor edema o edematógeno, que incrementa la producción de AMP cíclico. El incremento de esta molécula dentro de las células es la responsable de la acumulación de líquido intra y extracelular. Y por último, estos microorganismos son capaces de producir el denominado factor letal, que cliva a la MAP quinasa y desencadena apoptosis, y es el fenómeno que nosotros podemos visualizar como necrosis tisular. Los diferentes tipos de carbunco van a originarse, como les indiqué anteriormente, de acuerdo a la vía de ingreso de las esporas. Si estamos frente a heridas, va a haber un carbunco cutáneo. Si es debido a la ingesta de las esporas, va a haber carbunco digestivo. Y si es por inhalación, carbunco pulmonar. En estas imágenes podemos observar una pápula a través de la cual ingresó la espora, y 3 a 5 días después comienza la lesión necrótica de forma central. En esta imagen podemos observar en esta radiografía un ensanchamiento del mediastino, que es el espacio virtual que se encuentra entre el corazón y los pulmones, y esto puede llevar o puede desencadenar un incremento del gasto cardíaco y respiratorio. Una vez que las esporas llegan a los diferentes tejidos, son fagocitadas por los macrófagos tisulares y germinan dentro de la vesícula de endocitosis. En esta etapa, los macrófagos pueden luego circular por la sangre o el tejido linfático con células vegetativas y desencadenar bacteriemias, e incluso en el caso de que el número de esporas que han ingresado al cuerpo sea muy elevado, desencadenar un shock séptico. Una vez que el bacilo ha llegado al órgano en el cual va a comenzar a replicarse, a multiplicarse, inicia la producción de toxinas, como el que indiqué, el antígeno protector, el factor edema y el factor letal. En este esquema ustedes pueden observar cómo la espora es endocitada por el macrófago y dentro del endosoma germina y desencadena la producción de todos los factores de virulencia que les indiqué en las diapositivas anteriores. En esta otra imagen lo pueden ver en mayor claridad, y cómo el incremento en el AMP cíclico está asociado con el edema tisular y con el clivaje de las MAP quinasas con la muerte celular. Desde el punto de vista bacteriológico es importante entender que a partir de la muestra con sospecha clínica de que se está produciendo un proceso infeccioso por este microorganismo, hay que realizar una correcta toma de muestra, y este punto es crítico. En primer lugar, porque la manipulación del paciente representa un riesgo para el personal sanitario, y por otro lado, por el tipo de muestras que son aptas para el cultivo y el aislamiento de este microorganismo. Es sumamente importante que a partir de muestras óptimas como la punción de las vesículas, esputo, sangre, biopsias de piel o biopsias de otros tejidos, en primer lugar hay que realizar el cultivo en agar sangre, en agar PLET, que es un agar específico, un medio sintético específico para este microorganismo, inocularlo en medios cromogénicos y en otros medios de acuerdo al tipo de muestra que estemos procesando, siempre contemplando otros microorganismos que podrían estar sobreinfectando el tejido. Al momento de realizar el gram directo, vamos a observar abundantes polimorfos nucleares rodeados de bacilos gram positivos con esas esporas centrales no deformantes. Tras incubar el agar sangre, el agar PLET y el agar cromogénico en la estufa, siendo el agar sangre y el agar PLET incubados en microaerofilia a 37 grados, vamos a proceder a la observación macroscópica de las colonias. El agar PLET es un agar sangre al cual se le suplementa con polimixina, lisozima, hepta y acetato de talio.
El Bacillus anthracis es el único microorganismo que produce estos procesos infecciosos que es capaz de tolerar la presencia de colistina o polimixina y de acetato de talio simultáneamente. Y podemos observar que en agar sangre las colonias son húmedas, grandes, esto es debido a la producción de la cápsula, de un color blanco grisáceo y no hemolíticas. Existen medios cromogénicos que no se encuentran habitualmente disponibles en los laboratorios de bacteriología, pero sí se encuentran disponibles en los centros de referencia y los centros centinela de vigilancia. A partir del agar-PLET es sumamente importante realizar las coloraciones tanto de Gram como de Shaffer-Fulton para observar la disposición de esas esporas centrales y realizar al menos las siguientes propiedades bioquímicas. Es importante destacar que Bacillus anthracis, como ya les había indicado anteriormente, es una bacteria inmóvil, pero al inocularla en un agar semisólido como una SIM, desarrolla en forma de un pino invertido. Es catalasa positivo y solo es capaz de fermentar la glucosa. Entonces en 1F observaríamos ambos tubos de color amarillo. Con respecto al tratamiento, el anthrax cutáneo es sencillo de tratar, se puede tratar con penicilina G intravenosa con 2 o 3 dosis por día durante 5 a 7 días y en caso de pacientes alérgicos con eritromicina o ciprofloxacina. Estos 3 antibióticos son capaces tanto de inhibir el desarrollo interno de la endospora como de reducir la producción de las toxinas codificadas por el plasma. En el caso del anthrax pulmonar, que es la presentación más grave, es necesario realizar un tratamiento combinado con corticoides, penicilina G y algunos de los siguientes antibióticos, principalmente ciprofloxacina, toxicilina o streptomicina. La profilaxis se centra en recordar al personal que manipule animales la protección de piel y de las mucosas, principalmente a través del uso de guantes y mascarillas. Existe una vacuna para el ganado que puede ser administrada de forma anual, pero está aconsejada solo en zonas endémicas. Mantener alejados a los animales de pastizales reconocidos como zonas peligrosas. Esto se debe a que habitualmente cuando hay un brote o una emergencia de casos, en una zona, el personal sanitario suele notificar del mismo debido al riesgo de que estas esporas permanezcan en los pastizales y separar a los animales sanos y enfermos. No solo este criterio aplica a este tipo de patologías, sino también a otras patologías zoonóticas como por ejemplo la tuberculosis bovina. La vacuna está confeccionada o formulada en base al antígeno protector purificado. Requiere 3 inyecciones subcutáneas con 2 semanas de intervalos y un refuerzo anual. Está también indicada no solo para el ganado, sino también para individuos en contacto en el lugar de trabajo con pieles de animales importadas, personal de deshuese, personal de frigorífico, gente que manipula la lana, pelo de animal y cerdos, y para individuos comprometidos en diagnóstico o actividades de investigación que pueden entrar en contacto con espora de anthrax. La vacuna solo está disponible en aquellas regiones en las cuales se declara la endemicidad de este microorganismo, por lo que en nuestro país solo se encuentra disponible para unas regiones de Cuyo Seco y la Pampa Seca. Epidemiológicamente hablando, hay una gran heterogeneidad dentro de lo que respecta a la notificación de los casos de anthrax. En Argentina, el riesgo estimado de contraer infecciones por este microorganismo es inferior al 1%, a diferencia de otros países como por ejemplo Emiratos Árabes, la zona de Arabia Saudita, de Qatar, que el riesgo es mucho mayor, y también en algunas zonas boscosas y rocosas de Estados Unidos el riesgo se aproxima al 30%. Por último, vamos a hablar de Bacillus cereus. Esta especie es también muy importante desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Este microorganismo es de distribución cosmopolita y existen diferentes formas clínicas a través de las cuales se lo asocia a procesos
infecciosos o toxoinfecciosos. La principal manifestación a la cual se lo asocia es la gastroenteritis, que es una toxoinfección alimentaria que se presenta ya sea de forma diarreica o de forma emética. También se han reportado casos de infecciones oculares por este microorganismo, principalmente en aquellos casos que los pacientes han sufrido traumatismos penetrantes o intervención quirúrgica, o en aquellos pacientes que usan habitualmente lentes de contacto mal higienizados, y una forma sistémica asociada al uso de prótesis u otros cuerpos extraños intravasculares, que puede llevar justamente a la contaminación del cuerpo extraño y posteriormente al desarrollo de la endocarditis o sepsis. A diferencia de Bacillus anthracis, Bacillus cereus es móvil por flagelos perítricos y demuestra tanto en medios sólidos como medios semisólidos su gran capacidad de movilidad. Como les comenté, la principal forma clínica en la cual se presenta este microorganismo es a través de gastroenteritis. Si bien existen formas diseminadas, que son las que se encuentran en rojo, que son meningitis, bacteriemias fulminantes, hepatitis, infección osteoarticular o gangrenas gaseosas. Estas presentaciones en rojo son mucho más graves, pero mucho menos frecuentes también en pacientes inmunocompetentes. Lo más frecuente es encontrarlo asociado a gastroenteritis, a emesis o endoftalmitis. Como les comenté, al tratarse de una toxinfección, la vía de ingreso es la vía oral, en la cual los alimentos se encuentran contaminados por esta bacteria, la cual produce unas toxinas y a su vez las esporas. También se han notificado casos asociados a reservorios nosocomiales en las cuales, por una cuestión higiénica o de manipulación de pacientes, estos microorganismos pueden esporular sobre dispositivos médicos y tras cirugías o procesos invasivos desencadenar la infección en el paciente. Entre los múltiples factores de virulencia destacan las beta-hemolicinas, que van a permitir visualizar una beta-hemólisis en el agar sangre del carnero, la presencia de 4 a 7 flagelos, la producción de metaloproteasas y esfingomielasas, y la producción de 3 toxinas, la cereulida, la enterotoxina no hemolítica y la toxina anthrax-like. La cereulida es una proteína termoestable con un mecanismo que es desconocido a la fecha, pero es responsable de la forma emética de la infección. La enterotoxina no hemolítica es similar a la toxina colérica y a la producida por el E. coli enterotoxigénico y es termolábil. Y por último, la toxina anthrax-like, que es una proteína similar al antígeno protector de Bacillus anthracis. En este esquema tienen representados los principales factores de virulencia, pero lo que a nosotros más nos interesa es que ustedes recuerden que esta es una bacteria móvil por flagelos que tiene una gran capacidad de producir enzimas que son capaces de destruir tanto los anticuerpos como las membranas. Es capaz de producir toxinas, ya sea la toxina no hemolítica como la anthrax-like. Produce naturalmente una serie de hemolicinas que son capaces de hemolizar una gran diversidad de glóbulos rojos. Se encuentra la toxina emética, que es la responsable de la presentación emética de la enfermedad gastrointestinal, entre otros factores de virulencia. La patogenia es muy variable, los diferentes procesos infecciosos varían de acuerdo a la vía de ingreso de las esporas y de la virulencia de la cepa. En el caso de las lesiones oculares, que es la endoftalmitis, va a ser el contacto directo con las esporas y su germinación en el glóbulo ocular o en la conjuntiva, mientras que en el caso del tracto gastrointestinal, el desarrollo de la patogenia va a ser tras la ingestión de las toxinas, no de las células viables no esporuladas. Y esto se ha de ver a procesos implicados en la elaboración de alimentos y las diferentes formas han sido vinculadas a diferentes alimentos. Se ha observado, por ejemplo, que el arroz está asociado a la forma emética y el periodo de incubación hasta que se desarrollan los síntomas es de menos de 6 horas. En la forma emética, el paciente se presenta con vómitos, náuseas y espasmos abdominales, se autolimita y se debe a la presencia de esta toxina emética termoestable. En la forma diarreica, principalmente asociada a carne y vegetales, la incubación hasta que se manifiestan los síntomas tras la ingestión de las esporas es más de 6 horas
y el paciente se va a presentar con diarrea, náuseas y espasmos abdominales. Va a durar aproximadamente 2 días y se debe a una toxina de carácter termolábil. En el caso de la infección sistémica, lo que va a ocurrir es que las esporas van a germinar y proliferar en dispositivos removibles como catéteres o prótesis. Considerando lo expuesto, para realizar el diagnóstico bacteriológico es sumamente importante tener sospecha clínica del proceso infeccioso. En este caso, en la marcha, para aislar el microorganismo, nos vamos a centrar en aquellas muestras, ya sea de pacientes que se encuentran con una enfermedad sistémica, como por ejemplo hemocultivos, o las puntas de catéter, o la prótesis removida, como también, por ejemplo, a partir del raspado de córnea. Para ello vamos a realizar el cultivo, en primer lugar en agar sangre y otros medios, dependiendo del tipo de muestra, como ustedes ya han visto en el desarrollo de la asignatura. Y tras realizar el cultivo hay que realizar el gram directo, que nuevamente vamos a observar bacilos gram positivos esporulados con una espora no deformante, rodeados de macrófagos o polimorfos nucleares. Tras incubar el agar sangre en microaerofilia a 37 grados, vamos a observar estas colonias grandes, blancas grisáceas, con el borde beta hemolítico que tiene un aspecto seco. A partir de esas colonias hay que realizar la coloración de Gram y la coloración de Jaffel-Fulton y vamos a observar nuevamente esa endospora central no deformante. Tras observar estas morfologías, debemos realizar propiedades bioquímicas. Todos los Bacillus cereus son catalasa positivos y fermentan tanto la glucosa como la salicina, a diferencia de Bacillus anthracis que solo fermentaba la glucosa. Bacillus cereus es capaz de crecer en presencia de manitol pero no de fermentarlo, y si realizamos su siembra en un agar semisólido, semiblando, como una SIM, vamos a observar que es móvil al enturbiarse la totalidad del tubo. En el caso de la toxicoinfección, las personas con intoxicación alimentaria solo requieren tratamiento de apoyo, ya que las formas eméticas y diarreicas son autolimitadas. Está indicada la rehidratación oral y en algunos casos también la reposición de líquidos y electrolitos por vía intravenosa en pacientes con deshidratación grave. Bajo ningún aspecto en este caso está recomendado el tratamiento con antimicrobianos. En el caso de las formas sistémicas, es decir, en las presentaciones invasivas, hay que realizar tratamiento antibiótico. Bacillus cereus es susceptible a clindamicina, eritromicina, vancomicina, aminoglucósidos y tetraciclina y presenta resistencia natural a los beta-lactámicos y a la trimetoprima sulfametoxazol. La forma de controlar este tipo de infecciones a través de la prevención. Las intoxicaciones diarreicas y eméticas producidas por este microorganismo se pueden prevenir fácilmente mediante la manipulación correcta de los alimentos. Las carnes y las verduras no deben mantenerse a temperaturas entre 10 a 45 grados durante periodos prolongados, ya que favorecen la germinación del proceso de esporulación. Y el arroz que se guarda durante la noche después de la cocción debe siempre refrigerarse y no mantenerse a temperatura ambiente. La prevención de la infección en pacientes después de una cirugía o en aquellos inmunodeprimidos o predispuestos a la infección depende de las buenas prácticas que lleve el personal sanitario, por lo que es sumamente importante realizar un buen manejo del paciente, en especial del paciente crítico. Muchas gracias.